Buenas noches. Mi grupo está conformado por Lucía Morandini y Ansan Vargas. El día de hoy le venimos a explicar eh, la segunda parte de la tarea, que se trata de la transformación de los datos, equivale al 60%. Anteriormente habíamos realizado en la tarea número 1 la limpieza de los datos, que equivale al 40%. Básicamente era detectar los outliers y hacer las gráficas de los respectivos datos. Mi compañera Lucía les va a explicar a continuación el proceso de limpieza, de gráfica y posteriormente la segunda actividad, que en este caso es la tarea número 2, la transformación de los datos. Bien, como dijo mi compañero, el primer paso del proceso KDD es la limpieza de los datos. Primero tenemos que calcular la media y la desviación estándar de cada dimensión de nuestros datos. En este caso son 2 dimensiones. Luego normalizamos los datos, restándole la media y dividiéndole por la desviación estándar. Luego identificamos los valores atípicos, siendo estos los que son menores que -3 y mayores que 3 en algunos de sus componentes. El siguiente paso es retirar estos valores atípicos de nuestros datos y normalizarlo. Las gráficas de los datos originales es esta. En azul los datos, en rojo los valores atípicos y la cruz en naranja es el centroide, es decir, la medida de los datos. Esta gráfica muestra los mismos valores originales pero normalizados. Esta gráfica es con los datos depurados, es decir, con los valores atípicos retirados. Y estos son los valores depurados y normalizados. Bueno, el segundo paso del proceso KDD es la transformación de los datos. Para esto, el primer paso es calcular la matriz de covarianza de los datos normalizados. Esta matriz es esta de acá, de 2×2. El siguiente paso es calcular los valores propios y los vectores propios de los datos. Estos son, este de acá corresponde a la componente principal 1 y esta a la componente principal 2. Bueno, y finalmente graficar los valores junto con los vectores. Estas son todas cálculos para calcular el vector. Este es el método para graficarlo. Y como resultado dan este vector. Este es el vector de la componente 1 y el vector de la componente 2. Y finalmente trazamos las líneas de las componentes principales con la misma dirección de los vectores propios. Este corresponde al punto 1, que es con los datos originales, con los outliers. Y para el punto 2 es exactamente lo mismo, pero con los valores depurados.
Bueno, haciendo una recapitulación en comparación del punto número uno, en la tarea número uno que valía el 40%, en la tarea número uno se hacía lo que era la detección de los outliers, se hacían las gráficas tanto de los datos sucios junto con los datos limpios y se hacían sus respectivas gráficas. En la tarea número 2 básicamente se hacía la transformación de los datos, se hace la transformación de los datos en el cual se calcula la matriz de covarianza, hacemos los cálculos de los valores propios y los vectores propios, se tienen los datos normalizados, se hacen sus respectivas gráficas posteriormente. En comparación al punto número uno, es que acá tenemos gráficamente, se hace la gráfica de los datos, pero con los datos ya transformados. Eh, bueno, continuando con la posición de PCA, lo que vamos a hacer en la parte 3 es estimar los valores con los puntos que nos dan, que es menos 5, menos 2 y B7. Y luego lo que nos pide es en el punto 4 es observar de este punto cuál eh, es el más fiable, o cuál es el más entero. Ahora, para poder decirlo también, vamos a explicar un poco del código. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es de que la data está como que al inicio de, de cómo hemos adquirido, ¿no? En este caso, de los de outliers. Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí lo que se va a dividir es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 partes, en las cuales el primero va a ser el splitting, o sea, para poder dividirlo, para poder sacar lo que es el train y el test set. Aquí lo que se hace es, esta función lo que se hace es poder pasarlo en las datas que están siendo tratadas por un punto validad desde todo hasta el último, y aquí es teniendo el último valor, con una altura de 0.2 y con un random de 0. Luego entramos a Future Scaling, donde nosotros lo que hacemos es poder hacer que al momento de estandarizarlo que pueda escalar. Es como que una extracción de las características. Y después de haber tenido estos datos, lo que se hace es aplicar ahora el PCA. Después de haber aplicado, que como ya tenemos la importación, se emplea con componentes que es solamente uno, que es por el X. Entonces lo que se hace es usarlo, lo que es la variable xtrain y el xtest. Aquí lo tocamos el getTrain porque posteriormente aquí lo que nos va a pedir es de que cuando nosotros clasificamos, o sea, cuando ya estamos entrenando el modelo, que getTrain tome un valor entero. Entonces se puede usar la clasificación. Entonces se podría decir de que ha sido clasificado. Después de esto lo que hacemos es comparar con la matriz para poder ver qué tan certero es. En este caso que nos salió es ¿por qué truncamos aquí también, por ejemplo, el keep rate? Porque también nos pide que en este caso, al momento de estimarlo, que sea por un valor entero. Y luego también sacamos el accuracy. Ok, entonces cuando ya compilamos nos sale de que eh, el porcentaje es de 10%. Y luego lo que hacemos es predecir. Ahora en este caso, por ejemplo, nos pide primero que es el menos 5, que nos da un valor de 6 de confiabilidad. El 6, 60%. Cuando es menos 2, nos da un 40%.
O sea, mejor dicho, estamos estimando. No es un porcentaje, sino como que estamos siguiendo a ver lo que es que de 4, del 2% de menos 12 es el 4. Y del 7, no sé, es 0, que nos da un valor de 0. Okay. Entonces, al momento de predecir, tenemos estos valores. En este caso, ahora, al momento de. Ahora, estos fueron con los datos sucios, ahora con los datos limpios. Se hace el mismo procedimiento, solamente que aquí estamos tomando los valores limpios que están con los outliers. Entonces, lo que hacemos es para compilar. Actualizamos, entonces ahora vamos a ver que nos da por ejemplo, una confianza de 100, o sea, porque está funcionando bien. Ahora, al momento de usar la predicción, primero vamos con el 5%, que nos da el 0, bajo 0, y el menos 2, que nos da con 0 también, y el 7, que nos da el 6. Ahora, para poder saber cuál es la estimación más confiable, lo que vamos a hacer es abrir lo que son los archivos eh, que nos dio es los rayos. A ver, el primero punto que nos mandó a hacer es ya bueno, el que nos pidió fue 2, el menos 6, que es el menos 5, el menos 5 que va. Bueno, no tenemos 5. Ah, bueno, sí, con 6. Entonces, en este aspecto va con 6. Y también con este con 0. Entonces, como que ahora con menos 2. No, al menos 2 no tenemos el posterior de 0. Pero aquí vamos a poner 4. Y aquí con 0. Ahora, en el caso del 7, tampoco no lo tenemos. Ahora tendríamos que hacer como que tendríamos que hubiera tenido los datos para poder comprobarlo si cuánta certeza tiene. Pero entonces se puede hacer de otra forma. Pero en este caso podemos llegar de que es como que está cerca, porque en este caso es 6 y 0, o sea, pero sí existe un gran error. En este caso, por ejemplo, es como que nos convenía más no limpiarlos por los horarios, entonces eso sería que la confianza es mayor cuando nosotros hacemos con, con los datos sucios.